Ruben Ronquillo. Minister Ronquillo is the Technical Secretary of Ecuador Growing Without Child Malnutrition. He's a member of the board of directors of the CREO Party. And during the exercise of his public functions, he has fostered the fundamental principles of life, family, and fundamental freedoms in accordance with the Universal Declaration on Human Rights. Please welcome Minister Ronquillo. Thank you very much. Estimado José Antonio Kast, presidente de la Red Política de Valores, señor Jay Richards, Senior Research Fellow at Heritage Foundation, estimado ministro Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio de República Dominicana. Es para mí un honor participar en este importante espacio de reflexión y celebrar junto a ustedes el aniversario de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de los retos más significativos de la humanidad se encuentra en hacer tangibles aquellos derechos reconocidos en la Declaración Universal, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Entre esos, el más importante, el derecho a la vida. Mi aporte lo haré desde la experiencia como gestor de política pública en la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Sin duda, la gestión que hemos llevado a cabo desde esta cartera de Estado guarda estrecha relación con varios de los derechos de la Declaración Universal, como el artículo 25, numeral 2, en donde se afirma que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, junto al artículo 3 que exhorta el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. En el Ecuador, el goce efectivo de estos derechos ha sido amenazado por una realidad que durante muchos años permaneció invisibilizada, en ausencia de una política integral que atendiera una situación tan grave para los niños como la desnutrición crónica infantil. Es un problema que afectaba en nuestro país a 1 de cada 4 niños cuando asumimos el mandato hace 30 meses. Para quienes no conocen esta condición, la desnutrición crónica infantil es un problema que perjudica la capacidad de desarrollo cognitivo del ser humano, sobre todo cuando se da durante los 1000 primeros días de vida, que es la etapa donde se consolidan más del 80% de las conexiones neuronales del cerebro. Esta etapa se calcula desde la concepción hasta que los niños cumplen 2 años de edad y se la reconoce internacionalmente como la ventana de oportunidad, incluso por organizaciones como la UNICEF en sus programas de ayuda a los países, en la que el ser humano desarrolla su máximo potencial de aprender, desarrollarse y relacionarse. Por lo tanto, la necesidad de reconocer la dignidad de la vida humana desde su inicio se apoya también en la evidencia científica disponible, para así garantizar sus derechos. También se apoya en las necesidades de la gente, a quienes los hacedores de política pública les debemos soluciones reales. Por eso, en el Ecuador decidimos trabajar en una política pública pionera en nuestro país que cuida de nuestra infancia desde el vientre materno con programas, proyectos y servicios destinados al cuidado, el bienestar y sobre todo la dignidad de la vida. El gobierno del presidente Guillermo Lasso colocó por primera vez como prioridad nacional la reducción de la desnutrición crónica infantil. Definió una hoja de ruta, asignó un presupuesto y estableció una meta, reducirla en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025 y a no más del 10% en el año 2030. La estrategia que se implementó incluye la universalidad en la entrega de un paquete priorizado de atenciones y servicios que ha llegado en este tiempo, en 30 meses, a 756.000 madres y 1 millón de niños menores de 2 años,
gracias a una articulación intersectorial con 13 instituciones del Gobierno Nacional y 221 municipios del país. Así también se instituyó un programa integral denominado Infancia con Futuro para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Consiste en la entrega de un apoyo económico para mejorar la nutrición, condicionado, eso sí, a la participación activa de las madres y padres, quienes deben acudir a los controles de salud desde el embarazo. Se les garantiza incluso una ecografía a las madres al menos una vez durante la etapa de gestación. Y adicionalmente deben llevar a sus hijos, una vez que ellos nacen, a los controles del niño sano. El programa incluye acompañamiento con educadoras que visitan semanalmente los hogares y realizan consejerías y estimulación temprana. Hoy este programa llega a 81.000 madres embarazadas y niños, sobre todo considerando que este programa arranca desde el primer mes de embarazo. Todas estas acciones nos permitieron reducir a la fecha 3,5 puntos porcentuales la desnutrición crónica, lo que significa que al menos 20.000 niños están hoy libres de esta condición, superando así las expectativas planteadas para el tiempo transcurrido del programa. Sin duda, también es la mejor inversión, ya que, según James Heckman, cada dólar invertido en la primera infancia tiene un retorno de $17 en el futuro, lo cual hace esta política pública atractiva para los tomadores de decisión en políticas económicas y a la empresa privada. En este punto me gustaría también hacer un breve paréntesis sobre los principales aportes de las delegaciones de los países latinoamericanos en la Declaración de los Derechos Humanos en aquel 10 de diciembre del 48. Su actuación frente al resto se caracterizó por la unidad de criterios como bloque regional. Especialmente, presionaron por un mayor reconocimiento de los deberes correlativos a los derechos y dentro del comité final de redacción fue el delegado de Chile el principal patrocinador para que las disposiciones de bienestar social de la declaración brindaran un reconocimiento a la familia. Fin del paréntesis. Este dato lo recoge Paolo Carosa, profesor de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, en uno de sus artículos. En la actualidad, dentro de la riqueza multicultural y pluriétnica de nuestro país, existe un fuerte elemento de unidad en la diversidad y es el valor que todos los ecuatorianos dan a la familia. En este sentido, el artículo 16, numeral 3 de la Declaración, afirma: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ahora bien, para finalizar, me gustaría poner en consideración del foro 3 acciones que nos han funcionado para salir del campo de la confrontación a la acción positiva. Escuchar, replantear y reenfocar. Escuchar, debemos esforzarnos por sintonizar con los reales problemas de nuestra gente. Replantear, debemos desarrollar soluciones o reacomodar aquellas que ya existen. Y reenfocar, debemos fijar metas tangibles a las que la gente pueda aspirar. Se puede. Quiera Dios que podamos ver nuevamente a ese bloque regional de los países latinoamericanos unidos, fuertes y decididos para impulsar soluciones que puedan sacar adelante a nuestras naciones y a toda la humanidad. Muchísimas gracias.